Esta entrevista está auspiciada por la doctora Tania Medina, cirujana plástica, estética y reconstructiva. La doctora que te hará el cuerpo de tus sueños, ese que está al otro lado del miedo. Bueno, Alexis, Darío, Sergio, bienvenidos a las Top News. Y qué emocionante este documental, que además es impresionante porque no es solamente todo lo que fue el fenómeno de Solo para Mujeres, sino que lo ponen en contexto, ¿no? Contextualizan una época en donde un Solo para Mujeres era todavía mucho más atrevido. Era como decir, nos tiramos pero completo del piso 35. Sí, efectivamente, como lo acabas de mencionar, fíjate que interesante y te agradezco que hayas hecho ese planteamiento, porque no solamente es hablar del show como tal o del fenómeno, sino, como lo dices acertadamente, contextualizar el fenómeno social que estábamos viviendo en esa época. Había un cambio, había una transición política en el país, que estábamos haciendo un cambio de gobierno, había pues también las mujeres estaban pidiendo y necesitando un cambio en el tema de sus derechos. El tema del feminismo se estaba transformando, había una deconstrucción de parte de los hombres también, o del machismo que exigido por la parte femenina, y haber sido parte de esa coyuntura en ese momento, pues fue hoy en día. De repente las nuevas generaciones pueden escuchar y ver y dicen, pero ¿cuál es el tema, no? Porque hoy como que está mucho más abierto, pero en ese momento lo que se vivió. Y aparte, no solamente hablar del show como tal, sino en este proyecto hablamos amores, desamores, traiciones, fidelidades, hablamos de los pleitos, de todo lo que implicó a nivel social, político, religioso, los comentarios que había. Y eso es lo interesante, como lo dijiste tú acertadamente, el contexto del fenómeno social en ese momento. Bueno, voy a hacer una pequeña acotación a todo esto. De hecho, cuando estábamos haciendo el documental, había muchas mujeres que buscamos porque queríamos entrevistar a mujeres que hayan ido, ¿no? Y muchas nos decían, es que me muero de ganas, pero mi esposo se va a enojar si voy y hablo de esto. Wow. Y decíamos, ¿cómo? ¿Se va a enojar 20 años después? Y decía, sí, todavía. Porque ni siquiera se enteró que fue. Okay. Exacto, además, Sí. o sea, muchos ni se enteraron que fueron, pero las otras dicen, se enojó cuando fui y si vuelvo a decirlo, se va a volver a enojar. Entonces, claramente, el impacto, creo que, como dice Sergio, fue mucho más grande de solamente un show, ¿no? Claro, O sea, claro. si 20 años después se sigue hablando, es porque claramente tuvo algo ahí que ver. Esto del documental es impresionante porque, como bien dices, tienen testimonios no solamente de los que estaban en esa época como compañeros de ustedes o los que estaban en la prensa y demás, sino gente que uno ve en el público y de repente los entrevistan ya mucho mayores, como la del club de fans y demás, ¿no? ¿Cómo fue todo ese trabajo? ¿Cuánto tiempo se tomaron para hacer este documental? Justamente lo terminamos de grabar hace un año, exactamente las entrevistas, ¿no? Pero había un equipo ya de edición viendo y revisando material porque tuvimos pues, horas, como 300 horas de material grabado porque pues Sergio y Alex hicieron un trabajo espectacular en documentar absolutamente todos los shows, lo que pasaba detrás de cámaras, lo que pasaba en la promoción, cuando firmaban. Había mucho material de Solo para Mujeres, porque eso es algo que siempre hablamos, Sergio y yo. La línea era tan delgada entre lo que podría ser permitido y lo que no, entre lo que podía faltar al respeto y lo que no, que allí en el documental se habla de cuando nos quisieron arrestar en Puebla y cuando nos jalonearon y nos golpearon, esta cuestión del machismo que se sigue dando, que es terrible que hoy en día sigue habiendo machismo, pero que viene de un matriarcado que educa de alguna manera al macho, y el macho fomenta el matriarcado a veces mal enfocado. Pero aquí lo que escuchamos son las voces de mujeres hablando de lo que fue el show, y eso lo hace como muy importante. Entonces, cuidando esta línea, siempre teníamos cámaras que estaban grabándonos. Y en alguna ocasión también, Sergio y yo dijimos, esto algún día nos va a servir para hacer algo. Y mira, sirvió para que llegara este equipo Materiales Imaginarios, Darío, con todo el equipo de gente de producción, y pudieran tener este material, el cual estuvieron trabajando, pues no un mes, como te dice, sí, se terminó, pero estuvieron trabajando, creo, 2 años y cacho. Sí. Fue después de que tuvimos la plática él y yo en Barcelona haciendo la película. Oye tú, Sí,
tú, que siempre has querido tener una mejor figura, que amarías verte en ese vestidito pegadito frente al espejo o en aquella fiesta que siempre soñaste. Yo soy la doctora Tania Medina, cirujana plástica de la República Dominicana, y te invito a hacer una videoconsulta para aclarar todas tus dudas acerca de ese procedimiento que te harás para amarte más y ser más feliz. Financiamiento disponible para toda mi gente linda de Estados Unidos y Canadá, y para mi gente de República Dominicana y otros países, planes de pago. Ya no tenemos pretexto para ser nuestra mejor versión. Te espero. ¿Cómo fue para ustedes, específicamente Alexis y Sergio, ver este documental que comenzó con un sueño loquísimo y se convirtió en un fenómeno de todo tipo? Pues yo ya vi, tú no has visto, ¿verdad? No ¿No? he visto absolutamente nada, no he querido ver. Lo Wow. quiero ver cuando salga en pantalla. En este caso tengo toda la confianza en Darío, en Liora, que fue un punto de vista de una mujer, quien fue la directora de este documental, y con una gran experiencia. Entonces, yo simplemente aporté con mis recuerdos, lo poco que pude recordar y con el material, todo lo que pudimos. Y eso yo quiero disfrutarlo, igual que todo el público. A partir del 9 de mayo ya va a estar disponible en la plataforma ViX, ya lo van a poder disfrutar y van a ver. Y tengo que reconocer ese trabajo documental, porque es un trabajo periodístico muy interesante. No solamente es el tema del show, el morbo y quitarse la ropa, sino de verdad es un trabajo periodístico muy importante que trabaja, que refleja justamente una época de ese momento y de lo que fue. Y también hay momentos trágicos, hay momentos de dolor, momentos de alegría, y eso es lo que quisimos que se viera justamente en este documental. Yo ya lo vi, yo lo vi el día de ayer, yo ya vi los 4 el día de ayer, los vi en desorden, empecé por el 3, que era el que me daba mucha curiosidad porque habla precisamente de un accidente muy fuerte, de Claro, una donde circunstancia que le dio la muere vuelta al Edgardo mundo. Ponce, claro. Edgar Ponce. Fue la Y muerte de perdón, Edgar Ponce. socio, pero es justamente Ayer fue el aniversario. ayer fue el aniversario luctuoso ayer que lo vi. justamente de ese Del 5 de tema. mayo. Exactamente. El 5 de mayo. Y por eso también empecé por ahí. Y se lo dije a Cintia, yo lo vi con mi esposa. Mi esposa es mucho más joven que yo. Ella tiene 28 años menos que yo. Y eso lo digo también con mucho gusto, porque hoy en día pareja es pareja, la vida es vida, y hay que darte esta cuestión de vida. Y ella estaba viendo el documental conmigo y estaba impactada de lo que se veía. Y me dice, qué impresionante es solo para mujeres. O sea, no es la quitada de ropa y todo lo que vivieron. Y vivimos muchas cosas y me dio mucha curiosidad el accidente porque cómo lo contaron, cómo lo hicieron, era justo el día del aniversario y se cuenta muy bien. Y ni Sergio ni yo tuvimos que ver nada en la línea editorial de cómo se cuenta la historia, ni mucho menos. Ese es un trabajo de Darío, de Liora Spill, que es la directora de Materiales y Maquinarios. Y creo que estuvo muy bien porque Sergio y yo lo único que hicimos fue contar nuestros recuerdos, como él bien lo dice, entrevistaron a toda la gente y de repente hablan bien y hablan mal y de repente son agradecidos y no, y se habla de lo que ha sido la vida del show. Y el show sigue vivo. Aquí estamos contigo hablando y lo agradezco mucho. ¿Creen que un show como este podría existir hoy? Es una Sí. muy buena pregunta, pero yo creo que sí. Yo creo que Sí. sí. Digo, hay que aderezar, hay que ver el contexto El de show, hoy en el día. show como tal, por supuesto que puede existir mientras existan mujeres y mientras exista el erotismo, la sexualidad, por supuesto que puede existir. Lo que quizá no se daría hoy en día sería ese fenómeno social, religioso, político del que van a ver ahí en la serie. Si hoy naciera un nuevo espectáculo con ese concepto, pues no pasaría justamente todo lo que ustedes van a ver y entender de lo que pasó en ese momento. Pero no por eso tal vez dejaría de ser un espectáculo que causara mucho interés. Lo que tenemos que hacer es aderezar hoy las cosas de una manera diferente. No está puesto en la mesa, está puesto con tu pregunta, pero tú tienes los mismos deseos que tenías hace 10 años, o tal vez diferentes, o tal vez más grandes, y yo tengo deseos, y Yo tengo los vi, fantasías, yo los fui a ganas ver. de libertad. Tú nos fuiste a ver. Los vi acá en ¿Y qué- Miami, yo sí los vi. ¿Y qué te dio?
¿Y No, qué te dio? no, o sea, es espectacular, realmente lo que logran en escena es mucho más allá del erotismo o el desnudo. Es Vimos a ver Jackie como, Gleason ahí en Miami. claro, es ver como, exacto, es ver como las mujeres se liberan y se entretienen y se olvidan de todo a través de, sí, el erotismo, pero también de una actuación. Hay actores detrás de esto. Y se nota. Probablemente hoy sería un solo para mujeres mucho más inclusivo, en donde hubiera una liberación de muchas cosas también, dentro de la libertad del hombre, de la mujer y de esta cuestión de vivir en fantasía. No sabemos, buena pregunta. Ya nos vas a poner a trabajar. Me parece muy bien y bueno, a verlos todos, realmente los felicito porque el documental es impresionante. Gracias, cuídense. Beso, gracias.